por finalizar este cuatrimestre. Creo que se ha ido rápido el tiempo y ya estamos casi a la orilla de este segundo cuatrimestre. Algunos de ustedes eh, ya estuvieron en el anterior, ahora en ese también. Así es de que bueno, pues nos iremos preparando para lo siguiente con la ayuda de Dios. También compartirles que estuve un poquito enfermo, mi voz está un poquito afectada, pero nada que no se arregle con 5 inyecciones, de las cuales ya nomás me falta una. Así es de que ya vamos saliendo, gracias a Dios. Pero bueno, me da mucho gusto tenerles en esta tarde noche. Y pues vamos a entrar a lo que es nuestra clase anunciada, que tiene que ver con las conductas disruptivas dentro de la iglesia. Antes de dar las definiciones, indíquenme por favor si me escuchan bien, si me ven bien también, ya no les pregunté. Por ahí en el chat, por favor, háganmelo notar y así poder continuar con la grabación de la clase. Todo bien, muy bien, perfecto, muy bien. Entonces, vamos a partir de un versículo que está en 2 Corintios 5:17. Creo que este versículo es uno de los versículos mmm, más importantes en, en el contenido del Nuevo Testamento. Ahí la palabra del Señor dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Esencialmente, ese es el efecto que ocurre cuando una criatura, ya sea adolescente, joven o adulto, amén hermano Edwin, bienvenido, esencialmente cuando nosotros estamos en Cristo y nos entregamos a Él, lo que vino a sucedernos fue una transformación. Déjenme tapar un poquito aquí el resplandor que me queda aquí atrás. Ahí, así lo más que pueda. Bien. Este, este, este cambio, este cambio eh, es una evidencia de todo aquel hombre o mujer que todo mundo puede ver en él o en ella suceder cuando se entrega a Cristo. Es decir, si era un borracho, si era un adicto, si era una persona violenta, una persona mal hablada, una persona celosa o cualquier otra conducta que se manifestara por causa del pecado, todo eso llega a cambiar. Es una evidencia muy poderosa. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, dice la escritura. Entonces, estoy seguro que la vida de ustedes cambió, como también la mía cambió cuando nos entregamos a Cristo. Estar en Cristo es tener una relación verdadera con Él. Y cuando nosotros alcanzamos esa verdadera relación con Cristo, nuestra mente fue transformada, nuestro corazón fue transformado y nuestra naturaleza por consecuencia también fue transformada y como efecto último nuestras conductas también fueron transformadas. Si ustedes se fijan, la palabra de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis nos habla de las conductas humanas.
todo lo que habla la Biblia, ya sabemos que habla del pecado y que el pecado trastornó la naturaleza humana, a lo que le llamamos naturaleza caída. Y la naturaleza caída es la incapacidad de comportarnos bien. Para los que están tomando nota, me gustaría que tomen eso en cuenta. La naturaleza caída por causa del pecado es la incapacidad de poder portarnos bien. Cuando nosotros venimos a Cristo y establecemos una relación honesta con Él, entonces nuestra naturaleza es restituida. Y es en ese proceso que mencionaba hace un momento. Es restituida nuestra mentalidad, o sea, nuestra manera de pensar. Es restituido nuestro corazón y por consecuencia es restituida nuestra naturaleza y como último efecto son, se va a notar en nuestras conductas. Por eso el Señor dijo, de la abundancia del corazón habla la boca. El versículo es segunda de Corintios 5:17. Son unas palabras sumamente importantes porque hay que entender que no todos los que están en la iglesia en verdad están honesta y sinceramente en una relación con Dios. La escritura nos enseña que esto es necesario que se acontezca, el trigo y la cizaña, por ejemplo. En la iglesia tiene que haber lo mismo, tiene que haber trigo y cizaña. Bienvenida mi hermana Marisela también, gracias a Dios. Bien, entonces, eh, cuando hablamos, cuando hablamos de que nuestra relación con Cristo nos transforma, eh, tenemos que entender que el Señor nos transforma en todos los ámbitos, en todas las áreas de nuestra vida. Si en el área matrimonial, o sea, cómo tratamos a la esposa, al esposo, a los hijos, cómo conducimos el hogar, en el área laboral, cómo, cómo tratamos a los compañeros, cómo manejamos incluso nuestra actividad, no nos escondemos para medio trabajar o para hacer trampas, ¿no? ¿Verdad? En el área financiera, eh, en todos los ámbitos, Dios va a cambiar nuestras conductas y entonces eso lo que hace es que Dios nos hace personas idóneas, personas nuevas, personas que el mundo se sorprende, ¿verdad? El mundo se queda así como a veces preguntando por qué actuamos como actuamos cuando ve nuestro testimonio. Y bueno, pues la razón es por esto. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Sin embargo, hay que puntualizar, como en una ocasión les comentaba, eh, el cristiano, todos nosotros estamos dentro de un proceso. No, o sea, no fuimos salvos y fuimos hechos perfectos de un día para otro. No somos perfectos en, en toda la extensión de la palabra. Estamos en un proceso de regeneración. Regeneración viene de dos palabras, que significa volver, y generar, que viene de la palabra Génesis. Génesis significa comenzar o generar otra vez. Entonces, Dios está regenerando, Dios está haciendo un regénesis en,
en el interior de nosotros porque ya tenemos un corazón salvo, pero veníamos muy acostumbrados al mundo y a las costumbres del mundo, y dos, pues que todavía estamos en un cuerpo que no deja de ser humano, que no deja de ser carnal, y que tenemos oposición, tanto espiritual, tenemos oposición social, tenemos oposición pues a veces de nuestra propia carne, ¿verdad? El enemigo, el mundo. Entonces, sin embargo, podemos decir lo que dice por ahí, si no mal recuerdo, por ahí si tienen Biblia, me parece que es Filipenses 1:7, que dice que el que comenzó la buena obra en vosotros, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y ese texto me da a mí mucho gozo, ¿verdad? No sé a ustedes, pero a mí me produce mucho gozo saber que Dios es así. Dios lo que comienza lo termina. Entonces tenemos promesa de Él. Es como si Dios te dijera, mira, yo ya empecé a trabajar contigo, y por el solo hecho de haber empezado a trabajar contigo, ya no voy a parar hasta que yo termine mi obra en ti, y mi obra siempre es perfecta. Entonces, tú ya estás en el plan de Dios para ser una persona eh, perfeccionada, y esa perfección, por supuesto, que la alcanzaremos cuando estemos en la presencia del Señor. Pero entre tanto, alabamos al Señor porque somos nuevas criaturas, ¿verdad? Y es un gozo, es un privilegio tener esta distinción de parte de Dios. Fíjense que mi suegro tenía un dicho. Mi suegro pues ya partió, también fue un hombre de Dios, un hombre cristiano, y él decía, ¿cómo habiendo tantos millones de personas, Dios quiso poner sus ojos en ti? Eh, y eso pues sí, nunca, mientras vivamos, no vamos a poder darle respuesta a esa pregunta, pero nos gozamos y nos regocijamos también de formar parte del pueblo de Dios, de la familia de Dios. Bien, entonces bueno, retomando nuestro punto, él decía hace un momento, la Biblia es un libro que se enfoca en las conductas humanas. Eh, y como decía hace un momento también, la Biblia nos dice que el pecado fue la causa que trastornó nuestro comportamiento. Eh, entonces, todos los pasajes que nosotros vemos en la palabra de Dios, voy a poner, por ejemplo, esto es como un paréntesis. Lo voy a hacer porque a veces hay gente que no comprende algunos aspectos o pasajes de la Biblia. Por ejemplo, ¿se acuerdan lo que sucedió con las hijas de Lot después de que Dios destruyó a Sodoma y Gomorra? Dice que salieron de Sodoma y Gomorra, y su esposa de Lot volteó hacia atrás y quedó convertida en una estatua de sal. Luego continuó él con sus dos hijas y se salvaron de ser aniquilados. Pero luego la Biblia dice que las hijas abusaron sexualmente de su padre y quedaron embarazadas. La gente que no comprende lo que aquí quiere enseñar la Biblia, lo usan para criticarlo, pero lo critican a la Biblia y critican a Dios, diciendo cómo es posible que la Biblia hable de estas cosas, cómo es posible que la Biblia haya permitido que esto pasara, o que Dios haya permitido que esto pasara. Pero lo que no entienden es que Dios está intentando explicarnos las conductas erróneas que estas dos muchachas hicieron, y las consecuencias que después vinieron,
Y esa es más que nada la intención del Espíritu de Dios, mostrarnos cómo una persona cuando vive en pecado se conduce de maneras erróneas. Eh, Ahora, ya que agarré el ejemplo, ¿por qué se comportaron estas dos muchachas así? Bueno, ustedes se recordarán que ellas estuvieron viviendo muchos años en Sodoma y Gomorra. Sodoma y Gomorra eran dos ciudades sumamente pervertidas sexualmente. Y estas niñas o jovencitas no, realmente no conocían a Dios. Y cuando digo conocer a Dios, creo que ustedes saben a qué me refiero. Conocer a Dios es tener una relación, ¿verdad? Con Dios. Si ustedes se acuerdan, eh, Dios le dio la oportunidad a ellas por su padre, no por ellas, sino por su padre. Entonces, ahí la palabra de Dios nos enseña eh, cómo se conducen las personas cuando no tienen una relación con Dios. Luego, eh, podemos ver también otros ejemplos. Eh, por ejemplo, si viajamos mucho más hacia atrás, el caso de Caín, ¿verdad? Caín, que fue el primer varón, la primera persona que nació sobre la faz de la tierra, pues tuvo una triste y lamentable existencia, porque también Caín pasó a la historia como el primer asesino, y más que el primer asesino, como el primer fratricida por haber matado a su hermano Abel. ¿Por qué la Biblia nos presenta esta conducta? Volvemos recurrentemente otra vez a citar lo mismo, por causa del pecado. O sea, cuando estás en pecado, estás incapacitado para portarte bien. Si seguimos avanzando en cada ejemplo más y más y llegamos hasta el tiempo de Noé, es la misma historia. Esta historia se va a repetir y se va a repetir. Es un patrón, de hecho. Es un patrón que no se va a acabar, no se va a terminar nunca, va a seguir y va a seguir. Llegamos al tiempo de Noé y la Biblia dice que las personas estaban prácticamente todas corrompidas, y Dios envió el diluvio. Se salvaron 8 personas. Después de esas 8 personas se volvió a repoblar la tierra. Eh, la escritura dice que después, ¿verdad? Ellos fueron pues a repoblar la tierra, y si seguimos la línea, ¿verdad? Vamos a seguir encontrando que hasta la Torre de Babel, nuevamente ya las generaciones se habían multiplicado y otra vez encontramos el mismo patrón, ¿verdad? El pecado volvió a manifestarse en toda su extensión, y ahora nuevamente tenemos a un mundo completo sumido en rebeldía contra Dios, y ellos dijeron, querían desobedecer el mandato de Dios que les había dado, que se, se esparcieran por toda la tierra, y ellos dijeron, no, mejor aquí nos vamos a quedar en esta llanura, vamos a hacer una torre, y si viene el diluvio nos subimos a esta torre para salvarnos. Eh, Fue una rebeldía directa con Dios. Entonces Dios confunde el idioma que ellos tenían, y entonces el nacimiento de los idiomas. Eh, y así sucesivamente podemos seguir toda la línea de tiempo que la Biblia nos marca, incluso no solo hasta nuestros tiempos, incluso hasta los tiempos apocalípticos que tenemos en el libro del Apocalipsis. Juan, el teólogo, hace pues sorprendentes declaraciones de lo que va a suceder. La palabra de Dios dice ahí que seguirán en sus hechicerías, en sus fornicaciones, en sus adicciones, en sus robos, en sus homicidios, a pesar de estar ocurriendo terribles plagas,
a pesar de estar ocurriendo la gran tribulación, a pesar de estar ocurriendo grandes y horroríficas calamidades, la Biblia declara sorprendentemente que ni aún así se arrepentían ni dejaban sus idolatrías ni sus actos de pecado. ¿Por qué? Bueno, pues vuelvo a citarlo otra vez, porque mientras somos esclavos del pecado, estamos incapacitados para hacer el bien, o más bien para conducirnos bien, o más propiamente para hacer la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es esa, amar a nuestro prójimo, amarlo a Él primeramente, y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y eso sucede pues a través de nuestras conductas, ¿verdad? Nada más por eso, ¿verdad? A través de nuestras conductas es como sucede nuestra relación con Dios y con nuestro prójimo. Bien, entonces yo confío, hermanos, que cada uno de nosotros, y es más los animo, para que seamos introspectivos, o sea, examínate todo el tiempo, examínate, búscate, date una mirada eh, hacia adentro, a la luz de la palabra de Dios. Observa tu manera de hablar, observa tus conductas. A veces es un poquito difícil, pero es un buen ejercicio, ¿eh? De hecho, la Biblia nos lo pide, ¿verdad? Examinaos a vosotros mismos, dice la palabra del Señor. Bien, entonces, yo como pastor, frecuentemente uno de mis trabajos, pues es observar a mis hermanos, o sea, las ovejas de la iglesia. De hecho, creo que es mi principal trabajo. Tengo que observar cómo se conducen, ¿verdad? Para tratar de ayudarlos, para tratar de orientarlos. A veces es difícil, es delicado, a nadie le gusta que se metan en su vida, pero bueno, ese es mi trabajo como pastor y a veces tengo que meterme en problemas, como dijera Pablo alguna vez, ¿verdad? Me he hecho vuestro enemigo por deciros la verdad, ¿verdad? A ciertos hermanos les llegó a decir eso. Entonces, eh, como pastor, bueno, esa es una función muy difícil y es una de las que menos me gusta realizar cuando tengo que llamar a alguien para platicar por alguna cosa que no esté bien. Pero bueno, ahora bueno, pasando a lo que es las conductas disruptivas. Disruptivo, la palabra disruptivo significa antisocial. Fíjense, hermanos, que en la iglesia hay hermanos, como dije al principio de esta enseñanza, que no tienen una buena relación con Dios, o más bien no tienen una relación con Dios, pero honesta. Y, y pues están ahí en la iglesia. Y nuestro deseo es que ahí estén, ¿verdad? Nosotros no podemos saber el corazón de nadie. Yo como pastor no puedo decir, este no tiene una relación, este sí, aquel sí, este no, este no, este sí. No puedo, ni debo. Hay una parábola que dice la palabra del Señor que había un hombre que tenía un campo sembrado de trigo y un enemigo suyo en la noche vino y sembró cizaña. Y el otro día o días después, cuando crecieron las hierbitas, los trabajadores se dieron cuenta y dijeron, ¿por qué el campo tiene cizaña? Déjanos, vamos y la cortamos, porque cómo va a crecer el trigo junto con la cizaña. Entonces, el dueño del campo, que representa al Señor, el dueño del campo les dijo, no vaya a ser que cortéis la cizaña juntamente con el trigo.
Y pues para los que no saben, la cizaña, algunos cuando hablamos de cizaña se imaginan que es una hierbita espinosa o que es alguna mala hierba o que es una hierba silvestre. No, la cizaña es una plantita idéntica al trigo. Cuando tú ves a cierto tamaño la cizaña y el trigo, estás viendo literalmente la misma cosa. Por eso el dueño del campo no permitió que cortaran la cizaña, porque en el afán de cortar la cizaña se iban a confundir entre trigo y cizaña. Y él dijo, no, porque no voy a hacer que cortes el trigo junto con la cizaña. Entonces les dio una orden interesante y les dijo, déjenlas que crezcan juntas y al final, ¿verdad? Ya cortarán la cizaña, la atan y la echan al fuego y recogen el trigo y lo meten a mi alfolí. Pues sucede que cuando la cizaña crece, eh, la cizaña dentro de su vaina no crea fruto. Eh, sí crea un fruto, pero es un fruto que no es comestible y además de eso crea un hongo que no es bueno para el consumo humano, al contrario es venenoso. Entonces, como es un hongo, el fruto de la cizaña es vano. Han visto las nueces cuando salen vanas, ¿verdad? Algo similar. La nuez vana no pesa. Bueno, a la cizaña le sucede lo mismo. Tiene ese hongo adentro, entonces su fruto es vano y por tanto no pesa, la espiga no pesa. Entonces la hierbita de cizaña cuando ya madura se queda así, de pie, ¿no? Y el trigo, lo que sucede con el trigo es que se agacha por el peso de la semilla. Entonces ahí se distingue el trigo como tiene buena semilla y esa semilla pesa, se dobla, mientras que la cizaña se queda de pie, ¿verdad? Y pues de ahí podemos sacar muchas enseñanzas, ¿no? Acerca del orgullo, acerca de la relación con Dios, acerca del estado del corazón, como el veneno en el corazón, del pecado, este, no nos deja humillarnos ante Dios, mientras que el trigo, ¿verdad? Es humilde, se dobla, se inclina. No sé si me están comprendiendo, hermanos. A lo mejor voy muy rápido, pero yo creo que sí, ¿verdad? Igual cualquier comentario que quieran hacerme, hasta ahorita ahí lo pueden hacer. Pero yo sé que están atentos. Entonces, en la iglesia, en la congregación, tenemos trigo y cizaña. Ahí donde tú asistes, es, ten por seguro que es un hecho que hay trigo y hay cizaña. Nada más que tú ni yo podemos determinar quién es quién. Qué bueno, hermana Luz. Ah, ok. Bueno, pues ya tienes una bendición más de lo que es la cizaña. Sí, mucha gente cree que cizaña es una hierbita espinosa o mala hierba o cosas de esas. No, son dos plantitas muy parecidas. Decía, em, en todas las congregaciones, en todas, es un efecto que se va a dar, ¿verdad? Entonces, perdón, un momentito. Entonces, bueno, pues eso nos lleva al punto que estamos estudiando. Hay conductas dentro de la iglesia de hermanos que se comportan todavía como si no fueran cristianos, ¿verdad? ¿Qué debemos hacer nosotros? ¿Cómo debemos actuar? ¿Cómo debemos de responder? Fíjense, esto es muy importante, hermanos. Primero, eh, hay que recordar que esto Dios lo permite. Para empezar, número uno, Dios lo permite. Yo como pastor he tenido que lidiar a veces con hermanos, a veces groseros, a veces chismosos,
a veces criticones, a veces pues altivos, personas que me han afrentado, pero yo entiendo que es algo con lo que tengo que lidiar. Dios permitió que esa criatura esté en la iglesia y he llegado a entender que esa criatura, Dios permite que esté ahí. Miren, eso es lo que les voy a decir, es importante, para probar a los que verdaderamente son o somos hijos de Dios. Entonces, los hijos de Dios no reaccionamos ante las ofensas, ante los rumores, ante los agravios, ante las afrentas, no reaccionamos. ¿Qué hacemos? ¿O qué se supone? Díganme ustedes, ¿qué se supone cómo se supone que debe de reaccionar el Hijo de Dios? Denme ideas, yo tengo unas 4 o 5, ¿verdad? Pero denme ustedes, por favor, ideas. ¿Cómo reaccionas? ¿Cómo debe de reaccionar el hijo o la hija de Dios ante un hermano que se comporta de una manera grosera, de una manera ruda, eh, no cordial? ¿Qué debemos hacer, hermanos? A ver, nomás no se me amontonen, porque se me llena el chat y no alcanzo a leer tantas cosas. Es broma, ¿eh? Bien. Eh, Muy bien, siendo tolerante y no caer en la provocación, como nuestro Señor Jesucristo. Un ejemplo, hermana Perlita, por favor. Ese está magnífico, pero un específico por ahí. Este, porque el Señor Jesucristo agarró azotes a los vendedores aquellos. No vayan a querer agarrar azotes ustedes a otros. Estar callado, sí, guardar silencio, sí, claro que sí. Este, no decir nada, sí, por supuesto. Por ahí mis hermanos que faltan, si gustan, no se sientan obligados, pero me gustaría que aportaran alguna idea. Y mientras siguen aportando, bueno, voy a continuar para aprovechar los minutos. Entonces, repasando, Dios permite que ellos estén ahí. Dos, están con un propósito. Ojo con eso. Dios puede usar, no solo lo puede, lo hace. Están con un propósito para que muchos de nosotros seamos probados. ¿Mm? Eh, También eh, el Dios, ¿verdad? Eh, lo que va a hacer es, bueno, pues recordarnos, recordarnos el carácter de Cristo, ¿verdad? Como decía la hermana Perlita, el carácter de Cristo, ¿verdad? Pues Él dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, ¿verdad? Y por supuesto, palabras que se dicen fácil, pero cuando nos gana el orgullo, a Dios nos ayude, es peligroso. Guardar silencio y orar en el momento de la ofensa, y no lo recibo porque no viene de mi Señor, sino del maligno. Sí, no dejarnos afectar, ¿verdad? Por supuesto, no dejarnos afectar por la amargura del corazón de alguien, y orar. Eso es una clave importantísima, hermana Perla. Orar es una clave, porque al orar por él tiene un doble efecto, también lo estaríamos haciendo por nosotros, ¿verdad? El poder de la oración va a funcionar en ambos lados. Ser templado, gobernado por el Espíritu, dice nuestro hermano Edwin. Sí, por supuesto.
Dominio propio, sí, qué bueno. Todo eso es lo que Dios espera de nosotros. Eh, mm, Quizás a ustedes les ha tocado ver algún pleito dentro de la iglesia, quizás les ha tocado ver alguna discusión entre dos hermanas, entre dos hermanos, quizás les ha tocado ver cómo un hermano humilla a otro hermano o hace un comentario desagradable en su presencia, y a lo mejor han visto la reacción ustedes de, del ofendido. A veces es incorrecta y a veces es correcta, ¿verdad? Dios espera de nosotros, pues, reaccionar de estas maneras que ustedes están indicando, ¿verdad? Eh, a mí me lastima mucho cuando las ofensas vienen, eh, incluso del pastor, por ejemplo, del pastor hacia la Grey. Es muy triste, muy lastimoso, este, que un siervo de Dios ah, tenga, eh, pues, no sé qué calificativo utilizar, eh, pues, que utilice su posición para, para ofender, para agredir o para lastimar a las ovejas, al rebaño. Es muy lastimoso. Entonces, um, a mí me tocó una vez cuando era joven ser agraviado. Tengo por ahí algunas historias que compartir. Este, y por andar de comedido, pues salí regañado, me sentí triste, me sentí mal y lloré. Y recuerdo que yo tenía como 17, 18 años, y fue una cosa chistosa, ¿no? Porque yo me sentí comedido a pintar unas bancas. Y fui, compré pintura y me puse yo alegremente a pintar unas bancas. Y llegó el pastor y se molestó, ¿verdad? Porque estaba yo pintando unas banquitas que ya estaban muy feas. Me regañó, me llamó la atención, que por qué yo me tomaba esas atribuciones y pues a lo mejor tenía razón, ¿no? Y bueno, yo me sentí muy triste, muy dolido. Yo tenía muy poquito en el camino del Señor, pero creo que yo cuando me entregué al Señor me entregué con todo mi corazón, muy enamorado de Cristo. Este, Todavía recuerdo que él subió, en la iglesia era un segundo piso, en la casa pastoral estaba en un segundo piso, y él subió y pues ya me quedé yo ahí en el templo orando y llorando, preguntándole al Señor pues que qué pasaba, ¿no? Que qué había sucedido. Yo confundido y bueno, pues ya lo que hice fue subir todavía. Le pedí perdón al pastor, le dije, pastor, pues perdóneme, llorando, le dije, discúlpeme, no sabía que estaba haciendo mal, no era mi intención. Y todavía recuerdo que me dijo, pues para la otra tenga más cuidado y no lo vuelva a hacer. Y bueno, entonces es una anécdota que creo que ustedes son las primeras personas que se los cuento, a nadie se lo he contado, creo que ni a mi esposa, y me quedó esa anécdota, ¿no? En mi corazón, ahorita me estoy acordando. Y bueno, pues ya ese día ya que cumplí, según yo, de pedir perdón, pues ya me fui un poquito más tranquilo, pero igual con mi corazón adolorido. Ya después las cosas, se calmaron y todo en paz, ¿no? Es un hermano que seguí apreciando y seguí respetando y y que por supuesto que nunca le tuve ningún rencor ni nada que se le parezca. Eh, entonces, bueno, ahí está esa pequeña historia. Déjenme leer lo que dice aquí hermana Perlita.
La blanda respuesta quita la ira y confrontar en amor en privado al hermano. Hay maneras de comunicarse con las personas, tonalidades, etcétera. Sí, sí, exactamente. Eh, la tonalidad es un punto interesante porque la tonalidad va pegada a una conducta, ¿verdad? A una emoción, a una intención, ¿verdad? Eh, Muchas veces los tonos de nuestra voz denotan claramente cuál es nuestra intención, ¿verdad? Entonces, bueno, en la iglesia, hermanos, es algo que va a seguir ocurriendo, ¿eh? No nos sorprenda, no nos sorprenda este, de que hay conductas todavía, eh, pues, que Dios está trabajando con las personas, ¿eh? Así como está trabajando con nosotros, Dios está trabajando, ¿verdad? Desde los niños, desde los jóvenes, los adultos, incluso con los ancianos también, con los pastores también Dios está trabajando, ¿verdad? Este, pero la única manera, la única manera en que no estuviéramos nosotros expuestos a las conductas de las personas sería vivir solos, pero no podemos, ¿verdad? Ni debemos tampoco. No podemos tomar la idea de los monjes, ¿verdad? Que se aislaban y se iban allá al desierto, a las cuevas, ¿verdad? Para no ver a nadie, para no ser expuestos a tentaciones, ellos así buscaban la santidad, ¿no? Pero no, este, la palabra de Dios dice que no podemos dejar nuestra congregación, como algunos tienen por costumbre, y al estar en una congregación vamos a ver de todo, ¿no? Entonces, hay muchas situaciones en las iglesias, desde un niño que llora, ¿no? Estás en el servicio y ya empezó a llorar el niño, la mamá por ahí no reacciona, está intentando callarlo, pero no, no lo consigue. ¿Y qué es lo primero que pasa? Todo mundo voltea a verla, ¿verdad? A echarle ojos de rayos láser a la pobre mamá, nos molestamos, ¿verdad? A veces somos pocos compasivos con, con las personas, ¿no? Este, por ahí alguien que a mí me ocurría mucho cuando, cuando un hermano o una hermana no venía a la congregación, al siguiente domingo que venía, lo primero que hacía era regañarla y le decía algo como, ¿por qué no vino hace 8 días? ¿Qué le pasó? Hermano, le estuvimos esperando, esto, lo otro. Y, o le iba a visitar al día siguiente y llegaba así regañando muchas veces, hermana, ayer no fue, ¿qué le pasó? Pues, ¿qué es eso? Recuerde que tiene que presentarse, tiene que buscar su salvación, etcétera, etcétera. Y, y muchas veces, bueno, pues ya los hermanos por respeto, ¿verdad? A veces me contestaban, pues también tranquilamente, hasta que una vez, entendí, y eso porque, por la respuesta de una hermana, me dice, hermano, estuve muy enferma y no me pude levantar de la cama, y esa es la razón por la que no pude ir. Pero para eso yo ya la había regañado, entonces ahí entendí, dije, no, pues qué mal estoy yo, porque en vez de haber preguntado, este, cómo, que cómo está, o en qué le puedo servir, hermana, mm, tienen algún problema en casa o alguna novedad o algo. No, yo llegaba regañando, entonces mm, ahí se me empezó a quitar esa mala costumbre, esa mala conducta, ¿no? Yo pensaba
que hacía bien regañando, para, pues según para empujar, ¿no? A que no dejaran de asistir, pero les digo, o sea, los pastores todavía tenemos muchas cosas que dominar, que moldear, que sujetarnos, este, y a veces somos poco compasivos, por eso es que estoy explicando esto, ¿verdad? Somos poco compasivos con los hermanos, este, cuando alguien no participa, por ejemplo, en el talento de la iglesia, ya lo estamos criticando. Cuando alguien no se presentó al ensayo del coro, ¿verdad? Y que pues no se completa el coro y que nos hace falta la voz, que nos hace falta este, pues esa persona y que poco responsable, pero no sabemos, ¿no? No sabemos qué le haya pasado, ¿no? Entonces lo primero es preguntarnos, ¿estará bien? ¿Le habrá pasado algo? Para no caer en error de una conducta agresiva a, a ese hermano o a esa hermana, ¿no? ¿Me comprendo hasta aquí, hermanos? ¿Hay algo que me quieran compartir? Incluso si me quieren compartir alguna experiencia negativa que hayan tenido, esta es la hora de las confesiones. Bien, muy bien, hermano Edwin. Entonces, en resumen, hermanos, qué bueno, hermana Luz. En resumen, la iglesia no es perfecta. La iglesia es un conjunto de personas en camino a la perfección. Está Dios trabajando en ellos como está trabajando en ti. ¿Qué quiere decir eso? Pues que hay que considerar, y eso nos lleva a ser compasivos, ¿no? Cuando yo considero que la otra persona está igual que yo, pues entonces lo trato con compasión, ¿verdad? Comprendo su situación, digo, bueno, este, pues Dios lo ayude, vamos a orar por este hermano, vamos a orar por esta hermana, ¿no? Este, y bueno, ya para terminar, eh, habrá casos en la iglesia donde las cosas a veces se ponen un poco difíciles, pero hay que ser sabios, hay que ser sabios. Hay un pequeño paréntesis que quiero hacer, por ejemplo, este, a lo mejor no es el tema, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando, cuando un, cuando un miembro de la iglesia se está, digamos, importando eh, de maneras negativas, nunca hagamos partido tampoco, ¿no? Y la única forma, bueno, ya me metí en esto que les voy a explicar y es un poco complicado para mí explicarlo, pero voy a tratar de ser este, sencillo y claro. Hay ocasiones en que se presentan situaciones, por ejemplo, eh, pecados, en los que sí hay un pecado, un abuso, por ejemplo, un abuso monetario. Alguien se da cuenta de que hay abusos en el dinero y pues exhibe el problema, saben que está faltando dinero. Entonces, muchas veces lo primero que se nos viene a la mente es, ay, pues eh, es un chisme o qué mal hermano, qué mala hermana, va a crear problemas nada más. O hay que ser sabios, o sea, hay que ser sabios cuando realmente este, sí hay un problema ahí de que hay que tomar partido. Y hay casos en los que no conviene ni para qué meternos, ¿no? Cuando son verdaderamente chismes, cuando son solamente cosas así de pleitos personales, yo les recomiendo que no hagan partido, ¿verdad? Lo más recomendable es ser sabios,
analizar cada caso, orar, ¿verdad? Guardar prudencia, sentido común y, y, y poner todo en las manos de Dios, ¿verdad? Y estar vigilantes por cualquier cosa. El diablo es muy astuto, el diablo siembra muchas cosas dentro de las iglesias, ¿verdad? Pero ha habido casos que a veces, por no analizar bien, se nos pueden salir de las manos. Bueno, quizás en alguna ocasión hablemos un poco de eso, pero por lo pronto, hermanos, yo espero que Dios les bendiga. Quiero decirles que la próxima semana es nuestra última semana de este cuatrimestre. Estén listos, estén preparados. Este, por ahí ya les estaré avisando cuando iniciamos el siguiente. Va a ser en la brevedad posible. Invitarles a que inviten a otros hermanos. Eh, en realidad estamos haciendo un pequeño esfuerzo, los hermanos y su servidor, de compartirles estas cosas y lo hacemos con todo el corazón, pero queremos seguir trabajando, entonces ayúdenos con esa parte, hermanos, y